estamos con Mónica Muñoz Nájar. Ella es economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, que ya está en vivos con nosotros. Buenas noches, señora Muñoz Nájar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por aceptar darnos un poco de su tiempo. Y quisiera empezar haciéndole una pregunta muy puntual y aclarando pues que la audiencia que nos está escuchando espera, ¿no?, entender realmente qué es lo que está sucediendo. Hay muchas analistas, muchos opinólogos, muchos columnistas, pues que siempre juegan con las cifras y es difícil realmente saber, ¿no?, quitándonos esta ideología de los ojos. Muchas veces pues no sabemos qué es realmente lo que sucede porque juegan con las cifras. En este momento, 2 de noviembre del 2022, con un gobierno, bueno, yo imagino que usted ya es plenamente consciente de los cuestionamientos, con un Congreso también cuestionado, con la visita de la OEA a punto pues de llevarse a cabo y toda esta crisis política que parece no tener fin. ¿Cuál es verdaderamente el estado de la economía nacional? ¿Estamos en una situación favorable? ¿Estamos en una situación complicada? ¿Estamos esperando algunas de repente decisiones importantes del gobierno? Coméntenos, por favor. Sí, bueno, esa es una pregunta bastante pertinente, Víctor, porque así es, la economía tiene muchos indicadores y tú puedes escoger algunos y puedes tener conclusiones distintas. En general, lo que tenemos en nuestra economía es que estamos creciendo, pero estamos creciendo lentamente. ¿Qué significa eso? Que normalmente las actividades como la inversión, el empleo, no se está dando a un ritmo lo suficientemente fuerte como para que la gente pueda encontrar una buena chamba. Al final siempre todo lo que uno dice en economía se reduce a si las personas están teniendo una buena calidad de vida o no. Y eso para las personas normalmente se refleja en si tienes empleo, si tienes trabajo, si tu trabajo te paga bien, si tienes derechos laborales, ¿no? Y por otro lado, cómo van los precios, porque eso es algo que, digamos, todos tenemos que comprar diferentes cosas para sobrevivir y esos precios también nos impactan mucho. Entonces, por esos dos lados es que habría que analizar. En el lado del empleo no hay tantas buenas noticias. El empleo, si bien ya hemos recuperado durante la pandemia, mucha gente se quedó sin trabajo. Eso ya se ha recuperado, pero el tema, que siempre le hablo están los detalles, es que hay mucho más empleo informal que antes de la pandemia. 1 millón más de personas trabajan en la informalidad que en el 2019. Entonces, lo que ha pasado es que nos hemos recuperado a niveles de prepandemia, pero tenemos un trabajo, un empleo precarizado. La gente no tiene derechos laborales, hay mucho subempleo, que básicamente significa que hay gente que está trabajando 35 horas a la semana y no llega al sueldo mínimo, ¿no? Entonces, hay una serie de condiciones que se han empeorado. Eso por un lado, y por otro lado es el tema de la inflación, que es este tema de el impacto en los precios que sentimos, ¿no? Tenemos una inflación alta, pero ahí siempre hay que ser también un poco, digamos, mesurados, porque si bien no estamos acostumbrados a tener 8% de inflación, que es lo que tenemos ahora en el Perú y en Lima Metropolitana en específico, no somos los peores de la región, no somos los peores del mundo. El Banco Central está haciendo bien su chamba, ¿no? Creo que ahí, digamos, si algo este gobierno hizo bien fue mantener el Banco Central con un manejo técnico y el Ministerio de Economía dentro de todo también con un manejo técnico. Entonces, ahí por ese lado no estamos sintiendo lo que otros países están sintiendo, pero igual ha habido un impacto significativo en los precios. Yo creo que todos los que nos están viendo en este momento deben de haberlo sentido. La papa amarilla el mes pasado fue prácticamente un escándalo, subió 200% en algunos mercados, ¿no?, llegando hasta más de 7 soles el kilo. Y ese es solo un ejemplo. El año pasado tuvimos el aceite, a principios del año el pollo, el huevo. Entonces, una serie de productos, y sobre todo productos muy básicos de la canasta, vinieron subiendo. Y eso obviamente impacta más a los más pobres, a los más vulnerables. Entonces, ahí, digamos, tenemos dos situaciones que son muy reales, muy tangibles, que han hecho que la calidad de vida de los peruanos y peruanas esté peor hoy que hace 2 años. Ahora, eso se debe al gobierno. Yo diría que hay una parte, obviamente, pero en parte ha sido de todo el shock internacional muy negativo de la guerra en Ucrania, toda la situación que Estados Unidos está con una desaceleración, subiendo su tasa de interés. En China también hay una desaceleración económica, en la eurozona también. Entonces, es un contexto externo muy negativo que, claro, a Perú le golpea. Y cuando tenemos estos problemas de mala gestión pública, nos golpea más fuerte, ¿no? Pero lo fuerte, el golpe, el zamacón fuerte en la economía viene en ese momento de afuera, Víctor.
Ahora, usted como especialista me imagino que lleva siempre un seguimiento puntual de todas las noticias relacionadas con respecto a las decisiones económicas de este gobierno, ¿no? Hay quienes señalan, pues, como siempre, ¿no? Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, hay quienes señalan, por ejemplo, la intención del gobierno de llevar a cabo este decreto para que las empresas que se encargan de fabricar leche estén de alguna u otra manera obligadas, forzadas a comprarle leche a los productores peruanos, lo cual para algunos es una buena noticia. Hay quienes critican, con todo derecho creo yo también, estos problemas de la compra de la urea. Pareciera pues que siempre cuando se intenta resaltar un logro, una intención por lo menos de este gobierno, inmediatamente pues somos conscientes de la existencia de un fracaso, de una metida de pata. ¿Cómo considera usted que en este momento, siempre, noviembre del 2022, cuál es el manejo, cómo usted calificaría el manejo económico que está llevando a cabo el actual gobierno de Pedro Castillo? Y ahí hay una dicotomía, ¿no? Tú tienes un sector que se llama la isla de eficiencia, Banco Central, Ministerio de Economía y Finanzas, y tienes todos los otros sectores que se manejan de forma no tan profesional, no tan institucionalizada. Y eso es una dicotomía que yo quiero ser muy enfático. El Perú no puede sobrevivir con esa dicotomía. O sea, todo tiene que funcionar bien. No puede ser que una parte funcione bien y la otra mal. En el caso de los sectores en particular, varias de las medidas que tú señalas, en agricultura, en producción, incluso en algún momento en energía y minas también, ahí ha habido una serie de medidas que yo diría que con ese gobierno se han hecho más frecuentes, que no consideran cuál es la evidencia nacional e internacional de qué es lo que dice la investigación científica, qué es lo que los economistas, los sociólogos, los politólogos han encontrado que funciona y lo que no funciona. Se tiene como mucho de gobernar o de dar medidas porque yo creo que va a funcionar, ¿no? Entonces, suena bien lo de la leche, por ejemplo, ¿no? Pero ahí, ¿cuál es el costo? El costo es que la leche va a estar más cara para los consumidores. Entonces hay que ser transparentes. Esta es una medida para los productores, no para los consumidores. La gente que consume leche va a tener que pagar más caro por la leche. Entonces ahí, digamos, hay una serie de medidas que no están considerando esa evidencia de qué funciona y qué no funciona. Cosas que ya se han probado en el país y en otros países que no funcionan, se están volviendo a implementar en el país o se quieren volver a implementar. Entonces yo creo que más que nada va por ese lado, ¿no? Siempre ha habido esta dicotomía, islas de eficiencia por un lado y por otro lado manejo, digamos, tambaleante, pero yo creo que las malas designaciones han generado que esto se exacerbe en esta gestión, ¿no? Entonces eso es algo preocupante. Yo creo que no podemos tomárnoslo a la ligera. Por muchos años mucha gente se lo tomaba a la ligera porque mientras la macroeconomía funciona bien, estamos bien, ¿no? Mientras no haya inflación, la tasa de interés esté bien, estemos creciendo, haya minería, ¿no? Pero el tema es que nos hemos dado cuenta de que eso no genera bienestar en la población, o sea, es imposible que eso sea sostenible. Entonces, eso yo creo que es algo que todos tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? No podemos seguir permitiendo que los sectores se manejen de forma ineficiente. Finalmente, quisiera hacerle una consulta con respecto al tipo de cambio, ¿no? He visto que muchas personas consideran pues que este está directamente relacionado a la crisis política, porque siempre que aparece pues un escándalo, siempre que hay un problema, ya sea en el Ejecutivo o el Legislativo, el tipo de cambio aumenta, la gente pues está preocupada, ya sea, bueno, hay algunos que se ven beneficiados, ¿no? Pero hay unos también que se ven perjudicados. Entonces quisiera que nos explique de una manera sencilla, ¿cuál es exactamente el motivo por el que, por ejemplo, ¿no? Hace algunos días nada más el tipo de cambio llegó a los 4 soles, algo que no se veía por lo menos desde inicios de este año? ¿Cuál es el motivo de esta decisión? Del año pasado, sí. Primero lo que tenemos que entender es que el tipo de cambio es un precio como cualquier otro precio, es como el precio de la papa, como el precio del aceite, es un precio igual. ¿Y de qué depende? Depende de cuántos dólares hay en el Perú comparado con cuántos dólares se quiere comprar en el Perú. Y eso obviamente se ve influenciado por información que se da, no solamente por cosas que están pasando, sino también por información. La información influye mucho en el tipo de cambio. Entonces, cuando las personas sienten que Perú está peor comparado con otros países fuertes como Estados Unidos, como China, entonces el tipo de cambio sube. Cuando también se da, digamos, esta situación de que en el exterior, que es lo que está pasando, de hecho, en este momento, Víctor, más que la situación política nacional, es lo que está pasando en Estados Unidos ahorita, que suben sus tasas de interés ellos. Se compara la tasa de interés de Estados Unidos con la tasa de interés de nosotros. Si ellos suben su tasa de interés, es más interesante irse a Estados Unidos o comprar dólares, ¿no? Porque pagan un poquito más.
Entonces, mucha gente está comprando más dólares justamente por eso. Y de hecho, justo la próxima semana, perdón, se junta el Banco Central de Estados Unidos y se espera que vuelvan a subir la tasa de interés, así que ahí probablemente el dólar vuelva a subir un poquito. Y también hay otras variables como, por ejemplo, está el tema del cobre. Para el Perú, que somos exportadores de cobre, significa un porcentaje muy importante de nuestras exportaciones. Cuando el precio del cobre sube, el tipo de cambio baja, ¿no? Porque nos favorece a nosotros. Pero ahorita el precio del cobre está estable, entonces no pasa nada, digamos, no por ese lado. Lo más fuerte en este momento es este tema de Estados Unidos. La percepción de riesgo en este momento de qué tan bien o qué tan mal está en Perú, este año no ha sido tan fuerte. El año pasado recordemos que llegó a 4.14 el tipo de cambio, justamente porque se percibía que el Perú era mucho más riesgoso que otros países. Pero ya como los agentes, los inversionistas lo han interiorizado, ya lo asumes, ¿no? Bueno, Perú es riesgoso, ¿no? Entonces, como eso ya se calmó, el Banco Central también actuó muy bien el año pasado, entonces ahorita lo fuerte es de afuera, ¿no? Entonces hay que estar atentos a ver qué pasa con China, con su crecimiento y con el tema del Banco Central de Estados Unidos. Hay analistas que dicen que puede cerrar en 4.10, el Banco Central espera que cierre en alrededor de 4, así que ahí en eso nos estamos moviendo. Hay una pregunta que le quiero hacer de parte de un amigo mío que trabaja en una galería de Gamarra. Y está esta idea de que pues estas fiestas que se vienen, ya estamos a puertas prácticamente de las fiestas navideñas, que representan un ingreso importante para todos los comerciantes, no solamente de Gamarra, sino de distintos rubros, hay esta expectativa de que por ser una actividad económica que se está llevando a cabo justamente cuando se ha levantado el estado de emergencia, de repente van a haber más facilidades para que las personas se puedan trasladar, para pasarlo con sus familiares. ¿Usted considera que estas fiestas que se van a llevar a cabo, sobre todo por las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Saliendo de una pandemia, saliendo de un estado de emergencia, con una crisis política grave, pero aún así estable, ¿considera usted que este podría significar un ingreso importante no solamente para las familias de los productores, sino también para la economía nacional? Sí, de hecho la campaña navideña a veces es entre el 30 o 40% de algunos sectores, de algunos rubros, juguetes, bueno, en general regalos, decoración, suele ser un gran porcentaje de las ventas de todo el año la Navidad. Entonces ahí sí se espera que haya una recuperación. Yo creo que ahí podríamos mirar algunas fiestas que han habido este año, ¿no? El 28 de julio las ventas superaron las expectativas de muchos comerciantes. En octubre también las ventas de turrón, por ejemplo, superaron las expectativas de los panaderos. Entonces ha habido buenas señales. Lo único que no se está recuperando también es el turismo. De hecho, el turismo interno en este último periodo largo no fue del nivel que se esperaba, pero restaurantes y en general compras, ¿no? Sí se espera que se recupere y que tenga un crecimiento significativo. Ya está contado, digamos, dentro del crecimiento que se espera tener. Así que sí, se espera una buena campaña navideña, ojalá sea así. Y esto está directamente relacionado, ya con eso termino y no le quito más su tiempo, esto está directamente relacionado a esta recaudación tributaria que se ha dado algunos días, que ha sido un hito histórico. No, la recaudación fuerte viene por el boom de minería. La minería tuvo un despegue muy importante a principios de año, el primer semestre, porque los precios de los metales, sobre todo el cobre, estaban en su máximo histórico, ¿no? Entonces, cuando tú multiplicas el precio del cobre por la cantidad que nosotros exportamos, al final, o que se produjo, al final eso generó muchos ingresos. Y a pesar incluso, ¿no? con las paralizaciones de minas, ¿no? Si no hubiera habido paralizaciones, más todavía hubiéramos recibido. Entonces, eso ha sido lo más fuerte. Ese tema de la recaudación viene más fuerte por el lado de la minería este año. Para el próximo año se espera que eso vuelva a la normalidad, porque ya los precios han vuelto a la normalidad. Pero de todas formas, que haya más consumo, más gente en la calle, más gente consumiendo, las empresas invirtiendo, eso generaría o genera más tributación. De todas formas, sí, solamente que la parte de consumo estamos bien, pero la parte de inversión, ahí es donde estamos fallando, Víctor. La gente no tiene confianza como no tenemos que pensar en grandes empresas. O sea, si yo te digo ahora, tú pones 1.000 soles o ya 10.000 soles para un negocito ahora, tú dices, tal vez ahorita no, porque quiero ver qué pasa con la OEA, qué va a pasar, ¿no? Entonces, esto está pasando a nivel nacional y eso para la inversión, y la inversión es fundamental, porque sin inversión, que de hecho se espera que crezca 0% este año, sin inversión no solo no crecemos este año o crecemos poco este año, sino vamos a crecer poco en el futuro, porque la inversión es
para el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí, si bien hay como buenas señales de que el consumo está sano, inversión está enfermo, ¿no? Entonces ahí yo creo que el gobierno tiene mucha responsabilidad en dar más confianza para que tengamos justamente este impulso para poder seguir creciendo a los ritmos que necesitamos para que la gente tenga chamba de calidad, formal, con derechos laborales, ¿no? Perfecto, muchas gracias por haber estado aquí. Hemos estado con la economista Mónica Muñoz Nájar y esperamos tenerla de vuelta muy pronto también. Gracias, Víctor, hasta luego.